Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Ha pasado una semana para estar en vivo y hoy tengo el gran lujo, el gran honor de tener como invitada a la venerada tlatoani Magdalena García para que nos platiquemos con ella sobre la caída de Tenochtitlán, porque se cumplieron 500 años. Así que, ¿cómo estás, Magda? Bienvenida. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, amigos auditorio de Código Libre? Pues un gusto estar aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Oye, Magda, sí quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre este asunto de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Viene estos años, desde 2010 a la fecha, venimos celebrando varias cosas importantes, bicentenarios, 500 años. Hace 2 años celebramos o conmemoramos los 500 años del primer ayuntamiento en México. También a propósito de que vino Hernán Cortés y para desvincularse del poder o del gobierno de Cuba, llegó a Veracruz e instauró el primer ayuntamiento en México y en América Latina con ese fin. Y bueno, entonces estamos conmemorando varias fechas importantes. Así es. Y en este año conmemoramos los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y ahorita nos platicarías un poquito de este asunto de la caída misma, pero te quisimos invitar, y de hecho la invitación era para hace 15 días, pero ahí te tuvimos que suspender un poquito la invitación por problemas de salud, una disculpa por ello. No y hace problema. 15 días estábamos en el pleno los comentarios a flor de piel en todo el país por esa conmemoración que se dio exactamente, me parece, el 13 de agosto. Sí. Pero bueno, aún estamos a tiempo para estar reflexionando sobre esto, porque hay cosas, no solo los 500 años de esta conmemoración, sino todo lo que tiene que ver con el asunto actual, con el contexto que tenemos actualmente, de cómo lo interpretamos. Hay varias cosas interesantes, pero vámonos desmenuzando poco a poco. Y si quieres platicarnos así, grosso modo, de cómo fue esto de la caída, propiamente como hecho histórico, aprovechando que eres arqueóloga de formación, luego tienes, me decías, una maestría en etnohistoria, Ajá. Y después en antropología. Entonces, un perfil muy completo de tu parte. Pues gracias, Carlitos. Procuré labrarme un perfil, pero ciertamente no soy especialista en el tema, ¿no? Ahorita, como dijiste, es un tema que está muy en boga y pues muchos colegas historiadores se han dado a la tarea de veras de empaparse, de hacer una relectura de las crónicas fundamentalmente escritas en el siglo XVI. Y bueno, pues hay mucha bibliografía que ahorita está disponible y muchas entrevistas que están en línea, etcétera, etcétera. Pero como hecho histórico, pues en efecto la gran Tenochtitlán era el corazón del Imperio Mexica. Estamos hablando del centro de México, ¿no? En los altiplanos centrales de México, que para ese entonces, estamos hablando de 1521, pues habían, sometido militarmente, ideológicamente, a todas las sociedades que estaban alrededor de la cuenca de México, ¿no? Un montón de pueblos que, por cierto, ahora son alcaldías, ¿no? En la Ciudad de México. Por ejemplo, Xochimilco, Chalco, los texcocanos, etcétera, ¿no? Todos los pueblos que ahora son alcaldías, e incluso en el norte de la cuenca, ¿no? Donde ahora es Estado de México. Y también allende esas fronteras, los mexicas habían logrado expandir su imperio, mal llamado imperio, porque pues aquí no había emperadores, aun cuando los españoles llamaron emperador a Moctezuma. Y entonces fueron varios años, estamos hablando de décadas, en donde el imperio mexica logró estar encima de estas sociedades y de estarles exigiendo un tributo periódico.
Un tributo que es como el pago de impuestos, amigos, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, a algunos les tocaba cada 6 meses, a algunos cada menos, que fundamentalmente eran alimentos, ¿no? Pero también otros bienes de prestigio, como plumas, como metales, mantas, ¿no? Para la ropa, etcétera, rodelas, trajes, y desde luego en el asunto de la comida, frijoles, maíz, chiles, y otro montón de productos. Estamos hablando de una población muy grande, y entonces mucho de este tributo se almacenaba en lo que se conoció después como el Palacio de Moctezuma, que está siendo, que después ha sido excavado parcialmente por hallazgos que se han hecho tangencialmente, ¿no? Fundamentalmente lo que se conoce del Imperio Mexica, pues está en el Templo Mayor, que es propiamente el Templo Mayor. Pero bueno, en este contexto, en donde hay un sojuzgamiento, hay una solicitud y exacción de tributo, entonces, pues digamos que la gente que estaba sometida, pues no estaba así particularmente feliz, ¿no? Aunque vivía con calidad de vida, vivían cooperando con su trabajo y tenían su propia vida en términos de vida cotidiana. Otras sociedades, sin embargo, particularmente los tlaxcaltecas, pues tenían otra relación con los mexicas, o incluso los michoacanos, ¿no? Hasta acá, hasta lejanísimas tierras. Recuerden ustedes que el corazón del mal llamado Imperio Purépecha o Tarasco estaba en la región de Pátzcuaro. Ellos nunca se dejaron sojuzgar por los mexicas, como tampoco los tlaxcaltecas. Pero en el caso de los tlaxcaltecas, que estaban más cerca de la región donde habitaban los mexicas, pues digamos que el asedio era más notable, ¿no? Entonces, en la frontera, llamémosla así, donde habitaban los primeros, los tlaxcaltecas, pues casi era impermeable, ¿no? No los dejaban tener sal, no los dejaban tener una vida de libertad, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? O estar más cómodamente viviendo como los demás. Entonces, pues bueno, ustedes saben, si se acuerdan de sus libros de historia, de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, narran este hecho como Hernán Cortés llega a Veracruz hacia 1519, como bien dijiste en la introducción, pues bueno, escapando, ¿no? O saliéndose del mandato de Diego de Velázquez en Cuba. Entonces llega a Veracruz y entonces empieza una travesía cruzando, imagínense eso, ¿no? Cruzando desde Veracruz hasta llegar al centro de México, pero pasando por Tlaxcala. Entonces en Tlaxcala, la verdad es que lo voy a resumir así, en que rápidamente se hicieron aliados, pero pasó tiempo, pues, ¿no? O sea, desde que llegaron a Veracruz hasta que llegaron al centro de México, pues fueron 2 años prácticamente. Y consiguiendo la alianza con los tlaxcaltecas, con Jicotencatl el joven, el viejo no muy quería, el papá de Jicotencatl joven, no quería. Esta alianza se estableció con los 4 señoríos más conocidos de Tlaxcala: Quiahuistlan, Tizatlán, se me fueron los otros 2. Es que, perdón, pero esto hace tiempo que no lo trabajaba. Pero bueno, estos 4 señoríos conjuntaron gente y pues se vinieron con los españoles al corazón del Imperio Mexica, ¿no? A la ciudad, la Gran Tenochtitlan. Llegaron y pues bueno, los mexicas se defendieron, ¿no? Se defendieron, dicen las crónicas. Ustedes pueden leer este libro desgarrador que compiló don Miguel León Portilla, que se llama La visión de los vencidos, en donde están una antología de poemas que se escribieron a partir de la experiencia de los conquistados, ¿no? Por eso se llama La visión de los vencidos. Y se habla de cómo pues prácticamente preferían suicidarse antes que caer presos ante la bota de los españoles, ¿no? Y bueno, los españoles hicieron gala de sus estrategias militares. Desde luego, y ahorita hablamos sobre el mito del regreso de Quetzalcóatl, pero no fue solamente que traían caballería y que traían armas de fuego, ¿no? Fue el respaldo de miles de tlaxcaltecas que se vinieron atrás.
Entonces, aunque esta era una ciudad muy grande, recordemos que el corazón del imperio pues estaba habitado por los gobernantes y por la gente del cuerpo administrativo, y también la gente del común, pero ellos estaban más alejados, no vivían en el Zócalo, digámoslo con estas palabras. De tal manera que fue aguerrida el encuentro, fue violento, hubo toda clase de asesinatos, de todo, ¿no? Las crónicas dicen que las aguas de los canales estaban teñidas de rojo, de la sangre de toda la gente que murió, pero pues del lado de los españoles también hubo muchas bajas, ¿no? La verdad es que a pesar de la tecnología, pues de armas de fuego, del metal, ¿no? Con las espadas, las lanzas, ¿no? Los arcabuces que eran las armas de fuego, pues sí hubo bajas importantes, sí hubo. Pero al final de cuentas, pues después de una batalla muy larga, de varios días, el imperio cayó, ¿no? Y pues bueno, en esta conquista, como en otras conquistas más o menos por la misma época, en otros lados del mundo, lo importante es cortar la cabeza del imperio, ¿no? Entonces, pues capturaron al jefe, a Moctezuma, lo secuestraron, ¿no? Lo tuvieron preso, era rehén, hasta que se enfermó de viruelas y se les murió, ¿no? Básicamente. Y entonces entró, propusieron a Cuauhtémoc, que fue el último, y pues lideró también la parte de la defensa, pero de todas maneras, para cuando Cuauhtémoc llegó, pues ya digamos que estaba avanzado, ¿no? El proceso de conquista. Y dicen que fue un 13 de agosto de 1521, ¿no? Cuando cayó. Perdón que diga dicen, pero acuérdense ustedes de todas las incorrecciones en el manejo del tiempo y tal. De hecho, hay un debate que se armó después de que el presidente actual dijo que se iba a conmemorar, no a celebrar, a conmemorar la caída, y entonces salió una ala de colegas historiadores que dijeron, es que no fue en 1521 ni fue el 13, o sea, detalles más, días más, meses más, quizás años más o menos, pero esta fecha fue la que se estableció desde hace muchísimo tiempo y el resultado fue el mismo, ¿no? O sea, hubo un imperio desmembrado, los gobernantes capturados, muchos de ellos muertos, otros como los propios tlaxcaltecas fueron premiados por la corona española. En principio les dejaron que mantuvieran su modo de vida, su modo de gobierno incluso, siempre y cuando se reconocieran vasallos del rey de España, y los dejaron ser, ¿no? Fue poquito el gusto lo que les duró a los tlaxcaltecas, ¿no? Unas cuantas décadas después igual estaban sometidos, y protestaban y decían, pues es que aquí tenemos el documento que confirma que nosotros fuimos aliados del rey, porque los ayudamos y tal, pero igual fueron invadidas las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos que el resultado de toda esta narración resumida, muy resumida, es que ese fue el germen de lo que somos ahora, ¿no? Al final de cuentas, con muchísimas pervivencias culturales, muchísimas, que tienen una muy profunda raíz en el México de antes de la llegada de los españoles, y otra que se gestó a lo largo de 300 años, que duró el periodo español, antes de la declaración de la independencia, en donde se incorporaron muchas otras maneras de vivir, ¿no? Económicas, de organización política, de elementos culturales, ¿no? Y pues bueno, a 500 años de distancia, pues estamos nosotros, tú, yo, los colegas de Código Libre, todos aquellos que nos ven, pues lo que son es lo que se gestó desde entonces a la fecha, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos, pues un resumen bueno o muy bueno diría, es que no quise decir muy bueno para que no te sientas falsamente aludida, pero un muy buen resumen que nos das para dar pie a las reflexiones, porque todo esto tiene que ver con qué onda con el presente, qué onda con esto de estar conmemorando esta fecha. Y es que pareciera que, bueno, por un lado, el presidente que encabeza lo que él denomina la Cuarta Transformación,
y están pues toda una bola de detractores que están en contra de esta cuarta transformación y hablan de una transformación de cuarta y hay una confrontación en los discursos ideológicos y el asumirse hechos como la conmemoración de los 500 años, pero resaltando, enalteciendo a los pueblos originarios y que encabeza, por ejemplo, la figura de López Obrador, pues está férreamente encontrado, confrontado por un sector importante que no quiere ese discurso ideológico, porque a fin de cuentas representa un discurso ideológico, y bueno, ya, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, lo comentaste entre varias cosas que hacías en el resumen que hacías, y lo acabas de decir en lo último que comentabas, que ahí es cuando nace lo que a fin de cuentas lo que conocemos como estos mexicanos, como los conocemos ahora, como podemos ser la mayoría de mexicanos, y no todos, porque hay personas que son visiblemente distintas al grueso de los mexicanos, gruesos, morenitos, chaparritos, el estereotipo. Ahorita nos hablas también de estereotipos, pero hablan entonces que no es que, y dicen, así lo dijeron también en esos días comunicadores en televisión nacional, es que no fue el fin de una nación, porque no existía una nación, fue el nacimiento de la cultura mexicana, así es como se quiere ver, digamos, ¿no? Pero bueno, pongamos, y para esto te traemos para reflexionar juntos con esto, con este punto en particular. Pero el asunto es quitarle al presidente de la República ese discurso, esa posición ideológica que tiene, que vende a fin de cuentas, que le gusta a los mexicanos, sentirse que efectivamente fuimos agredidos, invadidos, sometidos, conquistados. Bueno, creo que tampoco es el discurso por ahí de López Obrador, ahorita vamos hacia ello. No es perseguir o insistir en que sí somos toda esa parte vencida en el proceso histórico, sino que me parece lo que se quiere rescatar a fin de cuentas es esa riqueza de los pueblos originarios, y algo muy importante que ha insistido mucho el presidente desde que llegó, que la corona española le ofrezca una disculpa a esos pueblos originarios en México por esa conquista y todo este dolor que se padeció. Me parece que ese más bien es el meollo del asunto, de que si les ofrezco una disculpa a todos estos pueblos originarios, porque a la fecha siguen siendo los principales sectores marginados en el país, y hay una posición muy férrea, no tanto ya no solo de la corona española, sino de mexicanos mestizos que se oponen a que se ofrezca una disculpa. Incluso he escuchado historiadores, a ver si recuerdo el nombre, se me van también los nombres y las figuras, de un libro que acabo de comprar y que no me gustó. El libro se llama Hidalgo, la otra historia, a ver si por ahí nos suena el autor, ahorita me acuerdo. Pero él diciendo, el autor de este libro, diciendo que es que no hay que poder pedir, por qué pedir perdón de algo que ya sucedió hace 500 años. Pero a ver, vamos viendo impresiones, puntos de vista. ¿Tú qué piensas? Yo tengo mi punto de vista, pero a ver tú. Sí. ¿Cómo ves? Yo creo que tú tienes toda la razón al señalar que es que son posturas bien contrapuestas, porque el principio es político, ¿no? Nada de lo que haga el presidente le va a gustar a la gente, que nada le gusta. Hasta la manera de llamar la transformación de cuarta. Entonces, si hubiera dicho aplaudamos la conquista, igual se lo comen, ¿no? Si dice pidamos perdón o que les pidan perdón, pues está en el mismo tenor. O sea, nada les va a gustar. Yo pienso sinceramente que va por ahí. Sin embargo, creo que el esfuerzo de López Obrador está dirigido hacia reconocer esta profunda raíz que tenemos como gente que vive en el mismo territorio, que fue habitado durante miles de años, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Fíjate, Carlitos, en las clases que he tenido oportunidad de dar, incluso a nivel bachillerato, pero también a los estudiantes de licenciatura y a los de la maestría, siempre les pongo este ejemplo. Si tuviéramos una línea de tiempo, de hecho me hice una línea de tiempo yo, así una línea de papel que pegué, ¿no? Larguísimamente, con una escala 1 a 100, en donde cada centímetro representaba 10 años.
Entonces llené el salón, literalmente, 3 de las 4 paredes, con esta regla, con numerales que representaban el tiempo, hasta que llegamos al año 0, ¿no? Y del año 0, pues son 500 años, ¿no? Los que han pasado hasta el siglo XXI, y poner usted está aquí, ¿no? Entonces, incluso visualmente, puedes ver que son 500 años contra las otras 3 paredes, ¿no? En donde se entiende por qué los arqueólogos tenemos tanto trabajo ahorita, en el 1 de septiembre del 2021. Son cientos, son siglos y siglos y siglos de desarrollos de sociedades que habitaron en este mismo territorio que nosotros también habitamos. Entonces, de los últimos 500 años, pues bueno, llevamos 21 de este siglo, 21, ¿verdad? Sí, estamos en el 2021, más 100 años del siglo XX, que fue de desarrollo tecnológico incomparable, más otros 100 años o 80 años entre la declaración de la independencia y el principio del siglo XX, o sea que es así, sería representados 3 centímetros en nuestra línea de tiempo, más otros 3 siglos de periodo novohispano. Entonces, muy poquito, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que finalmente, a lo mejor a algunos no les gusta, también pues estarán en su derecho. Pero incluso el fenotipo que, como bien dijiste, el fenotipo que tenemos, o sea, la manera como nos vemos, pues es resultado de todos estos miles de años de desarrollo de sociedades que hubo en este mismo territorio. Claro, después de que llegaron los españoles y luego llegaron los franceses y luego llegaron los norteamericanos y hubo también ahí un intercambio étnico, pues sí, ahorita unos son altos, rubios, otros son bajitos, gorditos, otros son muy morenos, otros son muy blancos, o sea, en fin, toda esta diversidad pues se gestó digamos que en poco tiempo comparado con los siglos y siglos que tenemos. Esto puede resumirse en el hecho de que hay muchísima más carga genética, cultural, incluso de organización social, que venimos, que ha venido con nosotros a lo largo de los siglos y ha trascendido las barreras del tiempo hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? De hecho, fíjate que el próximo coloquio del Colegio de Michoacán, que le tocó al Centro de Estudios Arqueológicos llevarlo a cabo, que lleva por tema economías domésticas, voy a presentar un trabajo precisamente para demostrar cómo una manera de organizarse socialmente actual, muy actual, ahorita mismo, tanto en La Piedad como en otros lugares que he visitado, están organizados de una manera muy parecida a cómo eran las unidades domésticas del periodo prehispánico, ¿no? Sobre todo las del periodo clásico, estamos hablando de 700, 800 después de Cristo, y hasta acá, ¿no? Entonces uno diría, ay, no, pues ¿cómo crees? Sí, estimados miembros del público, estos terrenotes, ¿no? Que comienzan con una pareja que llega ahí y luego crecen los hijos y entonces el hijo mayor se casa y trae a la esposa de otro lado y se la trae a vivir a la casa de los papás, y luego el hijo segundo, el tercero, y así empiezan a salir y traen a las esposas, y las hijas se van porque vienen, o sea, se casan y se las llevan a otras unidades, pero todo el mundo está en el terreno, aun cuando cada quien tiene su casa, ¿no? Pero comparten el mismo espacio, digamos, físico, cada vez con casas más chiquitas, porque pues el hermano mayor le tocó más, porque pues fue el mayor, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esta manera de organizarse, en el mejor de los casos, era muy eficiente en términos de producción económica y de reproducción social. Las generaciones jóvenes nunca estaban solas, ¿no? Siempre había alguien que las cuidaba y entre todos cooperaban para juntar el tributo que se tenía que entregar periódicamente. Más o menos, ¿no? Ahora las cuestiones son distintas, evidentemente la estructura política y económica es otra, pero la organización es igualmente eficiente, ¿no? Claro que en tiempos pandémicos esto ha llevado a otros problemas que pues no vienen al caso, ¿no? Pero en términos de organización es altamente eficiente y es algo que ha trascendido a lo largo del tiempo. Otra cosa que no quisiera dejar de mencionar es que esto de que no somos una nación, pienso que esencialmente es cierto, porque lo que se ve entre las sociedades de antes de la llegada de los españoles es una gran diversidad cultural.
pero en lo que se llama Mesoamérica, que es más o menos por esta altitud en la que estamos, digamos que el río Lerma es una frontera más o menos natural de lo que enmarcaba la frontera norte de Mesoamérica, y hacia el sur llegaba hasta Nicaragua. Entonces esto, lo que es el trópico, fundamentalmente, que está geográficamente delimitado por los trópicos, pues era la antigua Mesoamérica. Todas las sociedades que se desarrollaron en esta franja son muy parecidas, ¿no? Sociedades campesinas, con maneras de vivir muy semejantes, con organizaciones sociales muy semejantes. Desde luego cada una tiene sus particularidades, por eso es que hay mucho trabajo para los arqueólogos. Pero en el norte de Mesoamérica sí era otra cosa. En muchos casos estamos hablando de sociedades transhumantes, que tenían un enorme conocimiento del entorno que transitaban, que se desplazaban a lo largo del año, y son incluso físicamente distintos, ¿no? Son gente más alta, eran morenos. Bueno, ahorita ya la mezcla interétnica es muy notable, pero en muchos casos no tenían asentamientos permanentes, ¿no? Por lo mismo de que eran transhumantes o semitranshumantes, aunque tenían bastante relación con la gente de este lado, digamos, los que sí estaban asentados. Y en esta enorme diversidad cultural había interrelaciones, había redes de comercio, había toda una interacción cultural que duró siglos también, ¿no? Y incluso se han encontrado cosas, por ejemplo, acá en el occidente, en Jalisco, algunos objetos como turquesa que procedían del suroeste de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de distancias enormes, ¿no? Para que ejemplificar esto del tránsito y la movilidad muy intensa. Entonces no existía una nación, ni aquí ni en ningún lado del mundo en esas épocas. El concepto nación apenas se vino acuñando en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, hay países como España en donde tenemos un país vasco y hay otras sociedades que no se sienten parte de España, ¿no? Los italianos, pues no sé, muchas partes del mundo. En el caso mexicano, la nación se forjó en el siglo XIX también, ¿no? Y ahí pues hay que leer la saga de Patria de Paco Ignacio Taibo, que son unos cuantos años, ¿no? En 3 tomos, y que se ve cómo se forja la nación. Y ahí, dicho sea de paso, la arqueología tuvo mucho que ver, ¿no? Solo que este discurso de nación ponderó básicamente 2 o 3 sociedades prehispánicas: los mexicas o aztecas, los mayas y los olmecas, ¿no? En términos temporales, los olmecas son muy antiguos. Los olmecas, para que tengan una idea, son como de 1000 años antes de Cristo, más, pero digamos antes de Cristo. Los mexicas son de 1500, o sea, estamos hablando entre olmecas y mexicas pues de 2000 años, 2500 años, ¿no? 1000 antes de Cristo más los 1500. Y los mayas pues también, ¿no? Eran más o menos de los 1000 y algo, ¿no? Entonces se ponderó mucho porque estas sociedades se ponderaron mucho porque tienen monumentalidad, ¿no? En sus evidencias. Y uno de los discursos de forjar la nación fue: todos procedemos de esos indios que hicieron esas pirámides enormes, ¿no? Y entonces, por cierto que hay una confusión muy común cuando van a Teotihuacán y entonces dicen: esto lo hicieron los aztecas. No, me da mucha pena tener que aclarar esto, pero no. Los teotihuacanos son como de 800 años antes de los mexicas, ¿no? A ver, 6 y 8, 14, sí, como 800 años. 800. De hecho, los teotihuacanos pues estaban también en los altiplanos centrales, en lo que hoy es Estado de México, en el norte de la cuenca, pero son algo muy distinto a los mexicas, ¿no? Que estamos hablando de la cuenca de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Y aunque los propios mexicas conocían Teotihuacán y se trajeron cosas de los teotihuacanos para su ciudad, ¿no? Justificaban un poco pues que ellos eran descendientes y nosotros también somos, ¿no? Recuerden que Teotihuacán quiere decir la ciudad de los dioses. Entonces, pues bueno, ¿no? Tenemos cosas de la ciudad de los dioses y tal.
Entonces, este concepto de nación, pues es relativamente, en la historia de la humanidad es relativamente reciente, ¿no? Tendrá sus 200 años o menos, y en realidad pienso que aunque como concepto existe y estamos muy habituados a entenderlo, a sentirnos parte de una nación, en cada nación habita la diversidad, ¿no? Y en el reconocimiento de la diversidad, y sobre todo ahora y a propósito de reivindicación de los pueblos originarios, creo que en el reconocimiento de la diversidad está el respeto, ¿no? Porque podemos ser muy distintos, pero podemos estar interactuando, podemos estar comerciando, intercambiando ideas, intercambiando tecnologías, pues a veces hasta esposas, ¿no? O esposos, ¿no? De saberes, en fin. Pues creo que en eso estamos ahorita. Y a lo mejor lo que molesta en el fondo es que los indígenas contemporáneos, en muchos casos son descendientes directos de esos mismos indígenas que hicieron las pirámides, ¿no? Que fue un cuestionamiento del siglo XX, así como que a la gente no le gustaba, le gusta reconocerse como descendiente de los aztecas, pero no de los indios que están ahorita en sus respectivas regiones en este país, ¿no? Ajá. Pero son ellos los que saben, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí va mi argumento. Y a propósito de lo que comentas también en el resumen del principio del programa que hiciste, el otro argumento para ir en contra del discurso ideológico, digámoslo así, del presidente López Obrador, es que llegaron los españoles a liberar a esos pueblos que estaban avasallados por los mexicas precisamente. Ajá. Y que por eso los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, pero la verdad es que, como también lo narraste al principio, fueron arrasados ya después no solo los mexicas, sino también los tlaxcaltecas. Ya hay unas citas de las citas que se estuvieron manejando en esos días. Mira, te leo una. Tras la caída de la ciudad de Tenochtitlán, no se podía entrar porque estaba llena de cadáveres, también parte de lo que nos decías. La gran mayoría de la población murió en esa guerra y también junto con la pandemia que se había dado momentos antes del fin de la caída misma, la misma epidemia que se dio por viruela. Cocolistli, sí, le llamaban, sí, de viruela. Después, una lucha que duró 11 meses, ya propiamente la lucha misma por la conquista de la ciudad, de luchas diarias, dice aquí, y 8 meses para aislarla y 3 para tenerla de plano en plano de sitio. Y dice Pedro Miguel, es periodista y escultor, no acabó con una, sino con muchas culturas, también de lo que nos estás diciendo, Magda, porque Mesoamérica es un conjunto de culturas distintas. Exactamente. Incluso, y es que ese es lo triste, no acabaron con una cultura, acabaron con un montón de culturas que habían, como dices, no una nación, sino un montón de naciones, podemos decirlo así, en ese momento que había en toda Mesoamérica. Dice, incluso los aliados del conquistador fueron vencidos, porque no solo Tenochtitlán fue arrasado, sino que también todas las ciudades de quienes colaboraron con él, con los invasores, o con los españoles, o con Cortés, dígase, ¿no? Tlaxcala, Texcoco, y todos los que ayudaron a los invasores españoles fueron destruidas en términos urbanos, humanos y culturales. Y sí, lo que vemos ya no son las ciudades antiguas, pirámides que pudieran estar al pie todavía en pie, sino que gracias a los arqueólogos podemos imaginarnos cómo eran precisamente, pero ya no existen. Y las culturas sí también fueron, como nos lo has dicho, fue un choque cultural en donde una cultura fue sobre encima de la otra para desaparecerla definitivamente. No quedó ni un templo, una habitación al estilo prehispánico, ni un edificio administrativo, nada de nada. El arte fue absolutamente destruido, y eso, entonces, esa es la parte que quieren también ocultar con su discurso contra la Cuarta Transformación, en contra de la Cuarta Transformación. La verdad es que quieren también omitir estos pasajes que sucedieron, que son tristes, y no es para insistir en echarle leña al fuego y que los mexicanos se sigan sintiendo oprimidos, vencidos, pero estos pasajes históricos no se pueden ocultar, y por estas razones y por
por el sufrimiento que tuvieron estos pueblos originarios, me parece que se amerita una disculpa, no solo de la corona española, sino también de un Estado mexicano que en mucho tiempo fue indolente, porque como dices, veneró al indígena glorioso, al que nos podemos tener en la cabeza, al indio muerto, como se diría en el imaginario, pero no al indio que tenemos todavía en severas condiciones en esas distintas regiones que tenemos en el país. Sí, sí, pues bueno, Pedro Miguel aparte tiene la cualidad de conmover con todo lo que escribe. Pero fíjate que sí quisiera destacar algo. Va a parecer hasta medio, bueno, no sé, ahorita no se me viene el calificativo a la cabeza, pero sí murió mucha gente, pero no se murió toda la gente. Parte de la estrategia de la conquista española, a diferencia de las portuguesas o las inglesas, por ejemplo, que fueron los territorios en donde llegaron, no venían a exterminar, o los propios norteamericanos, ¿no? los indios norteamericanos. La idea no era exterminar, sino conquistar territorio con todo y mano de obra. Entonces, interesaba mucho que sobrevivieran los indios, porque ellos eran los que iban a trabajar. Había muy poquitos españoles, ¿no? Incluso cuando empezaron a migrar desde la metrópoli española, en México, o bueno, en tierras novohispanas, porque ya para entonces se llamaba la Nueva España, había muy pocos españoles. Realmente la mayoría de la gente era indígena. Se impuso otra organización social. Sí, digamos que después del sitio, de estos meses que duró la guerra, pues sí, la mortandad fue espantosa, y aparte las epidemias de Cocolistli, en efecto, pero mucha gente sobrevivió. O sea, pensemos en que estamos hablando de la conquista en el centro de México, en lo que es la Ciudad de México. Pero México es un territoriote, ¿no? O sea, el país es un enorme territorio. Mesoamérica era un enorme territorio. Incluso en el siglo XIX, yo tuve una vez oportunidad de leer un documento en donde Benito Juárez estaba convocando a los indios del Istmo de Tehuantepec a decirle que lo ayudaran a combatir a los franceses. En el Istmo de Tehuantepec, que estaba lejísimos, caminando o a lomo de bestia, desde el centro de México, o sea, los indios de Tehuantepec ni se enteraron que hubo invasión francesa, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que se destruyó sobre todo la cabeza del imperio, se murió la gente en los altiplanos centrales. Y se irradió la conquista también a otras áreas, pero en algunas fue muy tardía, ¿no? Como en el norte de México, por ejemplo. También los tlaxcaltecas se fueron con los españoles a conquistar a tierras norteñas. Dice mi maestra, la doctora T. Rojas, que a su vez le dijo su maestro, don Ángel Palermo, que había indios tlaxcaltecas hasta Alaska, ¿no? Está documentado que sí llegaron a lo que ahora es Estados Unidos, a territorios de Nuevo México, Arizona, etcétera, y al sur, pues en El Salvador, y hasta más al sur, ¿no? Más al sur, fuera de territorio. Entonces, si contrastamos, o sea, no es que haya llegado así como un lanzallamas que haya matado a todos los habitantes. Se destruyó el Imperio Mexica. Los demás también, pero fueron más tardíos, ¿no? Y en parte por eso se conservó esta esencia que de la que hablábamos hace rato, porque los indios que sobrevivieron transmitieron tradiciones. Y como dice también mi maestro Alfredo López Austin, las tradiciones son una estrategia de supervivencia de la cultura. Entonces, las tradiciones, y podemos discutir sobre tradiciones, pero fundamentalmente son un elemento de comunicación que conecta generaciones, ¿no? La que está antes, que te da cosas y luego uno la transmite y así, a través del tiempo. Entonces, las tradiciones supervivieron. Las festividades de muertos, bueno, comer maíz en tortillas, ¿no? Que una tortillita como la que disfrutamos se inventaron hacia el 600 después de Cristo, nada más para que calculen. Tamales, o sea, los tamales fueron antes que las tortillas. O sea, cosas tan elementales en nuestra vida cotidiana trascendieron precisamente por todas estas sociedades que las movieron, incluso físicamente, ¿no? En Puebla, en Hidalgo, se fundaron ciudades españolas, pero muchas
prácticamente todas las sociedades hispanas dependían de la fuerza de trabajo indígena. Y luego trajeron negros y empezaron a llegar otros grupos étnicos de otras partes y se empezaron a intercambiar, ¿no? A intercalar y a tener intercambios culturales. Pero, o sea, fundamentalmente la población de lo que después ya fue México era indígena, siempre. Entonces, pues gracias a ellos, insisto, podemos reconocer un montón de elementos culturales, ¿no? Un montón. Cuando el presidente dice, es que esta cultura es de las mejores del mundo, a mí un poco me molesta porque digo, bueno, las conoce a todas como para decir cuáles son mejores y cuáles son peores, pues, o sea, como que ni al caso viene una expresión así. Pero entiendo que quiere destacar que han sido capaces de transmitir de generación en generación valores tales como la cohesión social, el respeto, la cooperación, ¿no? Que todavía están muy arraigadas en sociedades como las oaxaqueñas, las chiapanecas, ¿no? En contraposición contra cosas horribles que esas sociedades también tienen, ¿no? Como los matrimonios infantiles y digo, tampoco hay que ensalzar así que son los buenos. Pero ¿quién es bueno ahorita, no? O sea, en todas las sociedades se cuecen habas y en todas se quiebran nueces. Entonces, aquí no estamos en los juicios de valor, sino en resaltar en que gracias a estas sociedades contemporáneas han llegado hasta nuestros días elementos culturales que reconocemos con una profunda raíz. Y yo sí soy de la opinión de que valdría la pena pedirles disculpas, pero también los gobiernos del siglo XIX y los del siglo XX que han arrasado con las sociedades indígenas también estarían obligados a ofrecer disculpas, ¿no? No solamente a los pueblos originarios, sino también a los pueblos mestizos. En la Revolución Mexicana hubo también historias de terror, ¿no? Que están documentadas por grandes escritores. Entonces, si vamos a pedir perdón, pues sería bueno pedir perdón parejo, ¿no? Así, por otros eventos a lo largo de la historia. Oye, Magda, y viendo hacia adelante lo que viene, bueno, esto es conmemoración, 500 años, y sí, se trata de avanzar, digamos, como sociedad. Y te voy a leer también una nota que dieron Jesús Rodríguez, una de las diputadas federales, junto con otra diputada, para romper con el mito de la tradición del pueblo tlaxcalteca y de la Malinche, que dañan la conciencia cultural y han sido refutado por el estudio, también hablando de diferentes estudiosos de estos temas. Las senadoras de estas dos que comentamos, Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez, proponen en la Cámara de Senadores se pronuncie este enfoque en donde se diga que hoy en México la gran mayoría de los actores políticos poseen una comprensión clara de la discriminación, en el racismo, la exclusión, y todos estamos en camino de que se debe aprobar precisamente una visión en contra de la discriminación, del racismo, de la exclusión, y ellas parten entonces de la idea de que hay que acabar con mitos como la tradición de los tlaxcaltecas y de la Malinche, porque si no vamos a seguir pensando que son traidores, y entonces eso nos conlleva a ser un pueblo racista y excluyente. Bueno, Jesús reconocida por impulsar siempre estas causas a favor de borrar lo más feo de los seres humanos, ¿no? Lo más despreciable. Yo, ahora sí que como dice la canción, yo le concedo razón, porque sí, en efecto, ¿no? Hablar de traidores, pues es llegar a este ámbito del juicio de valor, en donde pues los tlaxcaltecas, y lo decía una muy querida historiadora, todavía les duele, ¿no? Sentirse que son descendientes de aquellos que apoyaron a los españoles. Pero esencialmente pues hicieron lo que habían hecho antes, ¿no? También se aliaban entre ellos para quitarse otros sojuzgamientos, nada más que este fue distinto, ¿no? Y fue definitivo. Yo estaría a favor,
Pero entonces también hay que ver o hay que tener cuidado, una precaución histórica, valga la expresión, porque entonces también tendríamos que perdonar a otro tipo de traidores como los del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú comenzaste hablando del periodo contemporáneo y ahorita mismo está en boga toda esta gente que vendió al país, ¿no? Uh-huh. Literalmente. Entonces, a lo mejor también tendríamos que perdonarlos a ellos. No sí. Digo que no se perdone a los tlaxcaltecas, claro que no. En ese sentido yo estaría de acuerdo en que si eso justifica un racismo contemporáneo hacia las sociedades indígenas, desde luego que tendríamos que eliminar este mito. Que no fue tan mito, pues sí fue un hecho social, digo un hecho histórico, ¿no? Que tuvo consecuencias. O sea, sí fue real. Pero digamos que pues ya fue, ¿no? Es algo irreversible. Por fortuna, los otros traidores de los que acabo de comentar, pues sí hay posibilidades de hacer reversibles estas acciones. Pero el racismo también tiene otras fuentes, también tiene otros orígenes. Se ha gestado desde diferentes maneras, ¿no? No fue solo por los tlaxcaltecas ni por la Malinche, uh-huh. Más bien por cosas que pasaron en el siglo XIX también, ¿no? Uh-huh. En donde con la invasión francesa, pues de pronto, en esta región, por cierto, ¿no? En el Bajío, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, uh-huh. La gente cambió físicamente y después de esta larga tradición en donde los indios fueron sojuzgados y esta nueva versión de paisanos pues eran distintos, solo por tener piel blanca había una supremacía, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, o sea, está gestado desde otra cepa, valga la expresión, uh-huh. No viene de los tlaxcaltecas, ¿no? Uh-huh. Son otra cosa distinta. ¿Que hay que eliminar el racismo? Yo pienso que sí, que hay que eliminar este hecho social, no estoy tan segura. Creo que invitaría incluso a generar materiales para los niños, uh-huh. Para los adolescentes, en entender que en la diversidad todos somos iguales, ¿no? Uh-huh. Como en la época prehispánica. Al final, algo que nos deja el patrimonio arqueológico, Carlitos, uh-huh. Es que el patrimonio arqueológico es un acervo de valores de todo tipo, pero destaquemos los positivos, ¿no? Uh-huh. Y entre estos valores positivos estaba esto, la convivencia y el respeto ante la diversidad. Uh-huh. Entonces, no porque tú eras bajito maya, estabas peleado con el veracruzano que era un poco más alto de estatura, o el mexica que era más fortachón, no sé, ¿no? Uh-huh. Estoy un poco inventando o ejemplificando. Pero iban y venían, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que tenemos ahí este acervo para apoyarnos y demostrar que podemos ser muy respetuosos, ¿no? Uh-huh. Y que no por ser blancos o prietos o gorditos o altos o lo que sea, uh-huh. Somos más que el otro, ¿no? Sí. Pienso eso. Oye, Magda, y en esto de ver hacia adelante y con esta reflexión última que estás haciendo, y con esto ya nos vamos a despedir, está acabando el programa, lo consistente que puede ser el manejo de todo este discurso, de una disculpa, ofrecer una disculpa a los pueblos originarios, y nos dicen, bueno, también hay otros actores del siglo XX, del uh-huh. siglo XIX que también deberían ofrecer una disculpa, sí, es cierto, y también hay que aprender entonces a perdonar, y en esta consistencia que yo veo de todo este discurso ideológico, también está esta intención de perdonar a varios presos que están en cárcel, que ya cumplieron su condena, si bien no lo han cumplido, digamos, en términos formales, digamos que les dieron 60 años y uh-huh. apenas llevan 40. Apenas. Pero te pongo un ejemplo, pobre señor, yo digo pobre señor, sí. Un narco muy famoso en los años 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, ya no escucha, ya perdió el oído, ya no ve, ya tiene diabetes grave, digamos, ya uh-huh. Él mismo dice, y me estoy muriendo, estoy esperando morirme, y él no ha pedido que lo saquen de la cárcel, pero es el propio presidente de la República que dice, bueno, si cumple con los criterios, pues ya lo sacamos. Uh-huh. Y yo digo que esa es una parte consistente de todo este discurso, de saber perdonar también, así como ofrecemos una disculpa, tenemos esa humildad, sí.
también saber perdonar socialmente hablando. Y en este caso este es un ejemplo, pero hay otros. El exgobernador de Quintana Roo, este señor Villanueva, que ya también tiene como 28 años, ya también me parece a punto de salir. No recuerdo si ya salió, pero si no, está a punto. También con este beneficio de salir de la cárcel antes precisamente por esa intención de también saber perdonar socialmente. Y en este caso de personas como ellos, que socialmente también se les puede estar juzgando por los crímenes que cometieron, pero es que ya llevaron este señor Villanueva 28 años en la cárcel, y este señor Miguel Ángel ya lleva como 30 años en la cárcel, y además ya está muriendo en la cárcel. Sí. Tampoco se trata de ensañarse socialmente con cualquier ser humano, también me parece tienen sus derechos humanos que hay que proteger. Sí, sí. Hay que ser consistentes con ello, a pesar de que también existe ese mismo sector que se opone a que se ofrezca una disculpa a los pueblos originarios, también se opone a que haya perdón para estos presos que digamos están en la cárcel cumpliendo con una condena, y también se niegan a que haya perdón para ellos, y se suman más bien al discurso de que este gobierno los quiere sacar de la cárcel a los delincuentes. Delincuentes casi octogenarios que como dices, están enfermos y tal. Es que el perdón también sería como tema de otro programa, pero no me voy a extender. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que tener claridad de que para seguir avanzando tenemos que dejar lastres, ¿no? Y también el acervo del México prehispánico nos muestra que ahora sí que más vale prevenir que perdonar. Mejor tener un comportamiento socialmente recto, conociendo las reglas, sabes cómo no infringirla, y si se infringía se castigaba, ¿no? En otras sociedades, pues con la muerte. No es el caso, ¿no? Estamos a siglos de distancia. Hemos superado también esas maneras de ejecutar la justicia. Y yo también estoy a favor de que deberíamos, pues sí, ¿no? Perdonar, ¿no? Perdonar en el sentido más católico de veras decir, este hombre o estas personas ya pagaron, ¿no? Ya son inofensivos socialmente, pueden salir. Perdonar o ofrecer una disculpa para obtener el perdón de aquellos pueblos que pues ya murieron, pero sentaron las bases de lo que hoy mismo somos. Ahí sí. Pero sí estaría también a favor de como dice el presidente, portarse bien, ¿no? De conocer la regla y pues comportarse de una manera en que recuperemos los valores de la colectividad, de saber que no porque yo quiero salirme con la mía voy a pasarme a perjudicar a no sé cuántos, o sea, ¿por qué? Y si haces eso, pues ser sancionado, ¿no? Y en ese sentido, pues más bien me iría por eso, ¿no? Por aprender a reconocer que nosotros somos parte de una colectividad y tenemos que respetar y portarnos bien. Al final de cuentas, y ya con esto me callo, cuando el presidente dice la corrupción se barre como las escaleras, ¿no? De arriba para abajo, a mí me apura mucho que, como le digo a Beto, o sea, al final de cuentas barres de arriba para abajo, pero abajo queda toda la mugre, ¿no? Abajo está toda la basura y todo lo que queda, y esa es la que cuesta más trabajo de barrer, porque está toda junta, ¿no? O de juntar. Y en esta analogía me refiero al hecho de que pues, si la gente de arriba está haciendo el esfuerzo por volver a portarse bien, entonces nos corresponde también retomar estos valores de la colectividad, portarnos bien, y si nos portamos bien, pues aprender otra vez a justificarnos bien, ¿no? Y a lo mejor no tenemos que llegar a pedir perdón para no ofender a nadie, ¿no? Para no tener que perjudicar a nadie. Pues ahí me quedo, Carlitos. Magda, pues gracias, un lujo estar contigo, haberte tenido aquí. Oh, venerada Tlatelolco. No, gracias a ti, Carlitos, gracias a los amigos de Código Libre y gracias al auditorio que pues bueno, que está contigo aquí cada 8 días. Gracias. Y sí, como siempre, gracias a Gerardo, a Felipe, a Jaime,
Felipe creo que sigue malito, que esperemos que ya esté pronto por acá. Ojalá. Así que saludos a Felipe y gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando por Facebook ahora, por Spotify después o por radio. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Código Libre.